Como este foro es sobre el tema de desarrollo, es pueblos indígenas, y estos pueblos indígenas no están al margen de algo más grande que se llama Estado plurinacional, así se ha configurado desde la Asamblea Constituyente el año 2006, 7, 8 y el 9 ha sido aprobada la Constitución Política del Estado. Creo que es importante que podamos analizar desde la promulgación del Estado plurinacional 2009 hasta hoy en día, 2016, han pasado 7 años y creo que es tiempo para poder analizar si el tema de lo plurinacional, si lo que se ha planteado en la Constitución Política del Estado se está concretando o no se está concretando, ¿no? Y dentro de esa concreción hay que ver cuál es la situación de los derechos de los pueblos indígenas, originarios y campesinos de Bolivia, para ver a partir de especialmente la normativa promulgada por este Estado, ¿ya? Entonces mi presentación va a girar en torno a esos puntos: políticas de desarrollo y pueblos indígenas en el Estado plurinacional o extracción de los recursos naturales. Vamos a explicar más adelante qué entendemos por extracción, ¿ya?, para este tema. Pasarles, por favor. Vamos a ver una introducción, vamos a ver, recordar los principales elementos de la Constitución Política del Estado, vamos a hablar de la normativa, en tercer lugar, de los y derechos de pueblos indígenas, especialmente centrándonos en temas de minería, hidrocarburos y viendo un tema fundamental, nodal, diríamos, de lo que es la soberanía de los pueblos, que es el tema de la semilla. Y por último vamos a sacar algunas conclusiones. Pues decíamos, en la Constitución Política del Estado, el artículo 9, parágrafo 1, nos plantea una de las funciones principales del Estado y nos dice así: el Estado tiene la obligación de construir una sociedad justa y armoniosa, con justicia social. Asimismo, debe garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igualdad, dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades. Es una de las funciones fundamentales del Estado que ha sido planteadas por los pueblos indígenas, por las organizaciones, por la sociedad civil en la Asamblea Constituyente y ha sido recogida en la Constitución Política del Estado. Entonces vamos a analizar, después de 7 años de vigencia de este Estado plurinacional, vamos a analizar cuál es el marco normativo para la actividad extractiva de los recursos naturales no renovables, ¿ya?, básicamente centrándonos en minería e hidrocarburos. Y vamos a ver con este análisis si dicha normativa garantiza, tal como nos dice la función del Estado, garantiza el bienestar, el desarrollo, la seguridad y protección, especialmente de las naciones y pueblos indígenas y campesinos, ¿ya? Eso vamos a ver entonces. Recordando la Constitución Política del Estado, nos plantea, o recogemos de esto, estos elementos fundamentales que nos parecen que hacen una distinción al anterior Estado en el que estábamos viviendo. La primera, la soberanía reside en el pueblo boliviano. Esta soberanía es inalienable, es decir, no puede cambiarse de dueño, ¿vale? No puede cambiarse de forma. Es imprescriptible, no tiene principio ni fin, sino nosotros como pueblo boliviano somos soberanos. Y como soberanos nosotros delegamos la administración del Estado a unas instancias específicas llamadas órganos. Tenemos ¿cuántos órganos en el Estado plurinacional? Qué bonito, más aumentenle, ¿ya? 4 órganos. Tenemos el legislativo, ejecutivo, judicial y electoral, ¿vale? Entonces nosotros como pueblo soberano delegamos las funciones de la administración del territorio de Bolivia al Estado a través de sus 4 órganos. El siguiente elemento nos plantea el agua como derecho fundamentalísimo. ¿Qué quiere decir fundamentalísimo? Que está por encima de los demás recursos, pero especialmente por encima de los demás derechos, el agua como recurso, como derecho fundamentalísimo.
Y ahí también en el 349 nos dice los recursos naturales propiedad de quién son. A diferencia de la anterior Constitución Política del Estado, nos dice los recursos naturales son propiedad del pueblo boliviano. Es decir, de ustedes, de nosotros. Nosotros somos dueños de los recursos naturales. ¿Y qué hacemos? Le delegamos al Estado la función de la administración de los recursos naturales. ¿En función de qué? Lo que hemos visto al principio. En función del bien común, del bienestar, del desarrollo de todas las comunidades, naciones, etcétera, etcétera. Otro elemento, inciso D. La Constitución reconoce y constitucionaliza las áreas protegidas como un bien común, como patrimonio natural y cultural. Está constitucionalizado. Inciso E. Se plantea que los delitos ambientales no tienen fecha para ser perseveros, ¿no? O sea, son imprescriptibles esos delitos. Uno contamina las aguas, contamina los territorios, los ríos, la tierra, etcétera, etcétera. Mata los animales, las plantas, ese delito es ambiental y no tiene una fecha para vencer, ¿vale? Pasarán de 30 años como el Samuel Doria Medina, ¿no? 20 años que ha pasado del FOXO, entonces ahora están haciendo el proceso. Lo mismo con los delitos ambientales nos plantea. Inciso E. Se plantea la amplia participación de la sociedad civil en el ejercicio del control social. ¿Para qué? Para el diseño de políticas públicas, elaboración de leyes, control de la calidad de los servicios básicos como salud, educación. Además, hay que controlar, nos dice la Constitución Política del Estado, a las empresas privadas que tienen recursos del Estado. Amplia participación de la sociedad civil. Estamos resaltando esto porque después, cuando analicemos la normativa, vamos a ver si estos principios que están puestos aquí son respetados o no son respetados, ¿ya? Y por último, que es el elemento fundamental que hace a este Estado plurinacional, es el reconocimiento de los derechos de las naciones, no solamente etnias, como estábamos diciendo ayer, ¿no? Sino naciones que tienen categorías políticas, ¿ya? Políticas en el ámbito del ejercicio de estos derechos. Por ejemplo, hablamos de la preexistencia, artículo 2 de la Constitución Política del Estado. La preexistencia nos garantiza la libre determinación. Libre determinación quiere decir el decidir por su propia causa, forma, lo que más le conviene en los ámbitos políticos, jurídicos, económicos, sociales, etc., ¿no? El derecho al territorio, a la titulación colectiva de la tierra, a la autonomía, al ejercicio de la justicia consuetudinaria o, como dice la Constitución, al ejercicio de la justicia indígena, originaria, campesina. El derecho a la consulta previa, libre e informada. Y además, el derecho a la participación por la explotación de recursos naturales no renovables que se realizan dentro de los territorios indígenas y campesinos. Entonces, esos derechos están constitucionalizados y esto hace el núcleo del Estado plurinacional, ¿no? Pasaremos.